Hoy vamos a entrar en el apartado que nos va a hablar de las dos genealogías de Jesucristo, la de Mateo y la de Lucas. Hoy vamos a estar con la genealogía de Mateo. Lo primero es animarnos a estudiar, incentivar un poco el propósito de los corazones de los que tenemos interés en la escritura, a que estos contextos de carácter genealógico que van hablando de muchos nombres, de muchos padres, de muchos hijos, aparentemente carecen de interés o no tienen en sí mismos un atractivo, ¿no? Casi nunca son porciones o contextos de la Biblia que escogemos para predicar o para presentar enseñanzas a otros, ya que, como digo, el propio desarrollo nominal de un nombre tras otro nombre, pues bueno, parece que no hay mucho que extraer. Bueno, principalmente tenemos la historia, ¿no? Y en la historia tenemos los sucesos. Y en los sucesos tenemos infinidad de enseñanzas que siempre son de gran beneficio para nuestras vidas. Pero si cabe destacar, me gustaría decir que las genealogías, tanto de Mateo como de Lucas, son tremendamente importantes para el estudiante del Nuevo Testamento. Posiblemente si no estuviéramos desarrollando una armonía de los evangelios, me podrías dar la razón de que pocas veces has escuchado predicar de esto, a no ser que sea desarrollando una armonía de los evangelios. Entonces, en este sentido, tenemos que animarnos y tenemos que extraer, dar gracias a Dios por el inicio de este tiempo en este estudio, y que a la vez podamos, como digo, interesarnos en asuntos tan relevantes y tan importantes. A vista de pájaro, nosotros nos encontramos con los primeros 17 versículos del primer capítulo de Mateo, que será lo primero que abordaremos en el propio orden escritural que tenemos. Lucas no comienza con una genealogía. Para encontrar la genealogía de Lucas tenemos que llegar hasta el capítulo 3, los últimos versículos del capítulo 3, después de haber relatado las historias del anuncio y el nacimiento de Jesús. En el Evangelio de Mateo, el nacimiento de Jesús en la persona de José es posterior, o sea, es el siguiente versículo que tenemos después del verso 17. Como digo, habría muchas cosas que podríamos ver en una manera superficial o, como digo, sencillamente centrándonos muy por encima de todo. Por otro lado, vemos que Mateo remonta la descendencia o la ascendencia de Jesucristo hasta Abraham, y evidentemente el Evangelio de Lucas lo remonta hasta Adán. En el Evangelio de Mateo encontramos 41 nombres por 77 nombres en el Evangelio de Lucas. Y por lo tanto, nada es aleatorio o circunstancial. O sea, todo tiene que ver con el propósito inspirado de Dios en lo que aquí se nos quiere enseñar. También, si Dios nos da tiempo, veremos también una razón posible de estas dos genealogías. Sabemos que la genealogía de Mateo viene de José y la de Lucas viene de María. La de José es el aspecto legal y la de María es el aspecto sanguíneo. Pero también sabemos que ha habido sucesos en la historia de Israel que en cierta manera han favorecido que aún a pesar de las circunstancias históricas de Israel, el Dios soberano cumple sus propósitos. Y en este sentido es posiblemente uno de los asuntos que más nos llena y que más satisface nuestro corazón, cuando podemos ver la perfección, la impecabilidad, o sea, la seguridad, la fidelidad, el perfecto cumplimiento del consejo eterno de Dios en la propia historia de la humanidad
en la propia historia del pueblo escogido Israel, de quien vendría el Cristo, el Salvador de la humanidad. Entonces nosotros podemos ver infinidad de dificultades o de problemas o de tropiezos que aparentemente serían estorbos para poder desarrollar en una manera perfecta el cumplimiento de aquello en lo que Dios se comprometió. Pero Dios no es hombre para que mienta, ni es un hijo de hombre para que se arrepienta, ¿verdad? Y por lo tanto yo puedo comprometerme con personas, tú puedes comprometerte con personas a tratar de llevar a cabo ideales, a tratar de llevar a cabo, como digo, propósitos, pero pueden chafarse, pueden estropearse con cualquier circunstancia adversa, con algo que realmente es inesperado y va todo al traste. Pero sin embargo, nosotros cuando podemos estudiar la historia de Israel, cuando nosotros podemos ver cómo el sentido de estas genealogías es enseñarnos que realmente Dios cumple un propósito en Cristo Jesús, tú puedes ver que a pesar de todas las dificultades, que a pesar de todo lo que sucede en el desarrollo histórico, primeramente un reino que se parte, esto es tremendo. Podemos pararnos a pensar, cuando un reino se parte ya nunca más vuelve a ser un reino unido, pero sin embargo en la mente de Dios solo existió un reino y un rey, y este rey era Cristo, y este reino era el reino de Dios, y todo fue a través de todo lo imperfecto que podemos encontrar en la Escritura. Podemos ver incluso un rey que no es un rey escogido con el propósito de ser ascendencia y sin embargo también reinar y no estropear el propósito divino. Por otro lado, podemos encontrarnos los diferentes momentos en los que los diferentes reyes impíos, ¿verdad? Aquellos que han hecho lo malo a los ojos de Dios, aquellos que reciben un castigo de Dios, un juicio de Dios, tampoco estropean ni tampoco estorban el cumplimiento profético. Uno de los asuntos que nos llama mucho la atención lo vamos a encontrar en Jeremías a modo introductorio. Vamos a ir un momento al capítulo 22, capítulo 22 del profeta Jeremías, versículo 30. Aquí nos encontramos con el rey Jeconías y con una profecía importante. Estamos con los últimos reyes de Israel antes de la deportación o durante la deportación a Babilonia. Hubo 3 deportaciones, ahora no tenemos tiempo para entrar y desarrollar históricamente todo con detalle, solamente nos vamos a centrar en este versículo. Este versículo es hablado al rey Jeconías, también conocido como Joaquín. Este rey, su nombre original es Dios establece, sin embargo, Conías es Dios no establece. Y por su propia maldad y por su propia situación, el profeta Jeremías dicta una profecía, habla una profecía que tiene mucho que ver con la descendencia de la cual vendría Jesucristo. Y dice así: así ha dicho Jehová, escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David ni reinar sobre Judá. Bueno, estas palabras de Jeremías aparentemente afectan a la expectativa, a la esperanza mesiánica. Entendemos y sabemos que el Mesías vendría de Judá. Eso ya lo profetizó Jacob en sus profecías dadas en el capítulo 49 del libro de Génesis. En este momento parece que todo se va al traste. El profeta lo que declara se va a cumplir y la declaración del profeta es que no habrá nada próspero y que ninguno de su descendencia se sentará en el trono de David.
del cual viene el Cristo. Y como veremos en la genealogía, hay dos nombres importantes, Abraham y David. Entonces, en este momento se rompe, pero sin embargo no afecta. El cumplimiento soberano de Dios es perfecto. Por parte de Jeconías, nadie se sentaría en el trono de Israel, porque debemos de entender que el trono de Israel no es el trono terrenal solamente, en cuanto a los hombres temporales que nacieron y murieron. El trono de Israel está apuntando al milenio, al reinado de Jesús aquí en esta tierra. El trono de Israel está apuntando al reino mesiánico, que es la esperanza judía. Y por lo tanto, lo que nosotros entendemos es que de este rey, de quien tendría que venir, evidentemente, por descendencia real, el Mesías, pues curiosamente, de este rey, ninguno se sentaría en el trono. Y por eso nosotros tenemos las dos genealogías, la legal de José y la sanguínea de María. O sea, quien se sentó en el trono sí venía de Judá y traía la línea sanguínea de Judá por medio de esos mecanismos maravillosos, soberanos, divinos de Dios, que hace que su palabra se cumpla sí o sí. Entonces en esto yo descanso, en esto yo me gozo, en esto yo me deleito. O sea, mi corazón se deleita en un Dios que nunca puede ser afectado en el cumplimiento de sus promesas, en el cumplimiento de sus decretos, en el cumplimiento de sus propósitos. Esto tiene que afectar a nuestro carácter. Nosotros variamos diaria y constantemente. Nosotros, todo esfuerzo, nos encontramos siempre con una realidad que no alcanza la medida de nuestras expectativas. Nosotros, cada vez que queremos, como digo, proponernos algo y vemos que hay una variación, un cambio de horarios, un cambio de lugar, un cambio de sitio, la vida parece que se nos derrumba. Nuestro carácter se enfada. Pequeños cambios hacen que nuestra vida manifieste lo temporal, lo imperfecto y lo falibles que somos todos nosotros. Pero tú y yo tenemos que enfocarnos en el carácter perfecto de Dios, en el cumplimiento perfecto de sus promesas. Y ahí es donde yo adquiero mi fuerza, adquiero mi ánimo, adquiero mi gozo, encuentro, como digo, mi deleite. Entonces, ya viendo este pequeño detalle que posiblemente abordaremos con un poquito más de tranquilidad, podemos también ver a vista de pájaro. Hemos visto que aquí hay una lista de reyes que fueron reyes de Judá. Sabemos que en Roboam se partió el reino y ahora nos da una lista de reyes que tienen que ver con el reino del sur, porque el reino del sur es sobre quien descansa la promesa. Pero también podemos ver que se nos mencionan reyes como Roboam, Joram, Amón y Jeconías, que a todos se les relaciona con padres de carácter piadoso. Y esto es otra gran lección para la iglesia hoy. A Roboam se le relaciona con Salomón, a Joram con Josafat, a Amón con Ezequías y a Jeconías con Josías. 4 hombres piadosos, reconocidos como gente de fe, como hombres de Dios. Pero sin embargo su descendencia fue todo lo contrario. En esto, si Mateo buscara presentarnos la ejemplaridad o la perfección del desarrollo genealógico, ¿verdad?, que nos lleva hasta Jesucristo y su procedencia, entonces seguramente escogería personas de renombre, ¿verdad? Personas que estarían a la altura de ser ascendentes de nada más y nada menos que el Hijo de Dios, Jesucristo. Pero en esto también podemos ver el cumplimiento de la verdad de Dios no depende de lo que tú seas. Lo que tú eres es lo que tú vas a recoger en la vida. Lo que tú eres es lo que tú realmente vas a poder satisfacer tu corazón y poder honrar y glorificar a Dios.
también podemos ver tres personajes femeninos, ¿verdad? Rahab, Ruth y la que fue mujer de Urías, Betsabé. También Mateo tiene una intención, porque debemos de tener en cuenta que en las líneas genealógicas, en el pensamiento judío y aún así en mucho pensamiento general en el mundo, pesa mucho más el aspecto masculino que el femenino. Y esto no significa nada, pero en este sentido el padre es una figura importante. Pero Mateo también nos incluye detalles que debemos de estar pendientes de ellos y ver la historia que está detrás de cada una de estas mujeres. Una moabita, una prostituta cananea y una mujer que adulteró con David. Estas cosas son importantes, ¿sí? Entonces, vamos a entrar en estos 17 versículos y vamos a leerlos. Dice así, el libro de la genealogía de Jesucristo. Dice el versículo 1. Aquí tenemos la palabra Génesis, principio. Esto es una palabra importante que evidentemente la usa la Septuaginta en su traducción, y nosotros es la palabra que originalmente se transcribe con lo que nosotros tenemos aquí como genealogía. Es el término Génesis, el nombre del primer libro de la Biblia. Hijo de David, hijo de Abraham. Bueno, este primer versículo está ya resumiendo algo de carácter muy importante. O sea, para Mateo, como digo, todo el desarrollo que va a venir después lo va a sentar sobre esta declaración que ya nos muestra al comienzo de su evangelio. Hijo de David, hijo de Abraham. O sea, Abraham guarda una relación con David, una separación en el tiempo, por supuesto, pero tienen una relación en cuanto al cumplimiento y a las promesas mesiánicas. Son, si cabe, las dos personas más importantes de esta lista. Ahora, se nos dice en el verso 2, Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob a Judá. Y ahora párate un momento, porque verás que hay una frase: y a sus hermanos. Tú lo que vas a ver en la estructura de estos versículos que estamos estudiando siempre es lo mismo. A engendró a B, B engendró a C y C engendró a D. Y de cuando en cuando vamos a encontrar una frase que nos enseña algo históricamente. ¿Sí? Entonces ahí tú lo que puedes ver es y Jacob a Judá y a sus hermanos. Subraya eso. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Nasón y Nasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Otra vez te encuentras con una frase importante. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Uzías. Uzías engendró a Jotán, Jotán a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos. Esta es una frase también importante porque es el momento final antes de la deportación a Babilonia. Hay un baile en la descendencia. Sabemos que después de Jeconías no reinó su hijo, reinó su tío Sedequías. Y por lo tanto hay un momento donde hay una serie de circunstancias familiares
entre los propios hijos de Josías en cuanto a todo lo que está sucediendo en esos momentos finales. Esto es importante y aquí tenemos que también pararnos. Dice, y Josías y Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, volvemos a encontrar otra frase importante. Jeconías engendró a Salatiel. Y aquí ya, si recordamos, estamos en el momento que leímos de Jeremías. Estamos en esos momentos, el versículo 11 y el versículo 12 nos hablan de esos momentos y de todo el asunto generacional en cuanto a la descendencia. Y Salatiel a Zorobabel. A partir de Jeconías ya no hay un solo rey. Los reyes se nos han mencionado en la lista anterior. Observa que es muy importante que en toda la lista que hemos leído hasta este momento, a ninguno se nos dice el rey Ezequías, a ninguno se nos dice el rey Uzías o el rey Salomón, únicamente se dice rey David. ¿Por qué? ¿Por qué Mateo únicamente a David le pone este nombre, este reconocimiento, esta clara diferenciación? Fueron todos reyes hasta Jeconías. A partir de Jeconías ya ninguno es rey. Zorobabel está en el tiempo del regreso de Babilonia, viene con el primer regreso de los cautivos. Pero Zorobabel, por descendencia, tendría que ser rey, pero ya no fue rey. Entonces vemos ahí de nuevo que se nos abre un espacio donde parece que se pierde la promesa mesiánica. Y es un espacio que dura algunos siglos. Y esos siglos, o sea, el último rey que vemos es Jeconías. Y el siguiente rey que vemos es Jesucristo. Esto es maravilloso. O sea, en esos 4 siglos, Dios no dejó de llevar adelante el cumplimiento de su propósito. Pero vemos que Mateo, él nos deja esta lista. Y esta lista mantiene viva la descendencia con su ascendencia, con su línea legal y con su línea sanguínea. Entonces vemos Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliaquín y Eliaquín a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquín y Aquín a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José. Y de nuevo vemos otra frase, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Aquí tenemos a Jesús el Rey. Es como decir el Rey David. Ahora estamos diciendo el Rey Jesús. ¿Y por qué decimos el Rey Jesús? Porque Cristo representa y significa esto, el ungido. Y aquí los ungidos son los reyes. Y aunque para nuestro pensamiento occidental una historia, una genealogía ascendente o descendente del pueblo judío igual no es muy significativa, por eso Lucas, cuando escribe su evangelio, él se remonta hasta Adán, porque trata de enseñarnos algunas cosas que van a complementar lo que aquí tenemos. Pero Mateo lo que nos está enseñando es importantísimo. O sea, es el mesianismo, el reinado de Jesús, el rey definitivo, el rey perfecto, el rey sobre el cual descansa toda la historia desarrollada, el rey que nos lleva hasta el final, el rey que nos lleva a la esperanza futura, el rey en el que podemos coronar todo el propósito de Dios. Entonces observa el verso 16. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús. Observa que aquí el asunto, como digo, del engendramiento,
es más importante que el del nacimiento. Esto es muy fundamental. O sea, cuando tú, por ejemplo, cuando tú llegas un poquitín más adelante, observa que en la explicación que el ángel da a José, aquí vas a encontrar este detalle. Y dice así, verso 20, no vamos a entrar en los detalles de la historia de José, dice verso 20, él estaba pensando en dejarla secretamente, lo sabemos. Un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, ¿hijo de quién? Hijo de David. De nuevo vemos la figura de David. Y ahora dice, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado. O sea, vemos cómo el verso 16 es el fin de los engendramientos para realmente ahí dejar un espacio para únicamente decirnos de José que él era el marido de María, la cual fue engendrada por el Espíritu Santo. O sea, ahí tendríamos en esa lista que poner para llegar a Jesús en el término engendramiento, Espíritu Santo. Entonces vemos que lo que aquí está mostrando el ángel a José es la importancia no tanto del nacimiento, sino del engendramiento. Anota esto, no es tan importante el nacimiento como el engendramiento, porque el engendramiento, primeramente, ¿con qué nos une? Nos une con el mesianismo, con la ascendencia real de la cual vendría el rey. Y a la vez nos une con la concepción virginal y milagrosa del Espíritu Santo. Y aquí tenemos Isaías 7:14, donde de nuevo se nos enseña esto. La Virgen concebirá. Entonces, el sentido de la concepción es el énfasis que el ángel está dando en cuanto a esta ruptura que trae una línea donde uno engendra a otro, y cuando llegamos a José, lo que nos encontramos es que es marido de María, la cual fue concebida por el Espíritu Santo. Ella es el cumplimiento de la profecía de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Estas cosas tienen que darnos mucho ánimo. Muchas veces buscamos la seguridad en que las personas nos garanticen nuestros días, nuestra agenda, nuestras horas. Necesitamos encontrar seguridades en respuestas. Y aquí lo que estamos encontrando es la seguridad absoluta de nuestro Dios, que cumple perfectamente todo aquello que se ha propuesto. Yo quiero estar en sus manos. Yo quiero desarrollarme en su vida. Yo quiero entrar en su historia. Yo quiero formar parte de la historia de la redención, y para entender la historia de la redención tengo que entender estas cosas y tengo que darle un sentido a estas cosas y tengo que tener estas cosas en estima y en un orden adecuado y correcto. Entonces podemos ver marido de María, de la cual nació Jesús. O sea, llegó a ser carne. ¿Os acordáis de estas palabras? Como se nos enseñaban en el capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne. Aquel verbo llegó a ser carne. Entonces, este Jesús es llamado el Cristo. O sea, Jesús es el nombre que se relaciona con su nacimiento. El Cristo es el nombre que se relaciona con su mesianismo. Si vamos un momento a Mateo 16, solamente leeremos un versículo. En la respuesta, aquí estamos en Cesarea de Filipo, en cuanto a lo que Pedro respondió a
la pregunta de Jesús. Jesús les preguntó a sus discípulos quién decía la gente que era él. La gente le comparaba, capítulo 16, versículo 14, con Juan el Bautista, con Elías, con Jeremías o con alguno de los profetas. Bueno, no eran comparativas menores, eran comparativas de grandes hombres de Dios. Pero Jesús, más allá de lo que la gente podría hablar de él, él va a hablarle a sus discípulos. Qué importante es saber hoy qué pensamos de Jesucristo. Y hay una pregunta que debes de contestar, es ¿quién es para ti Jesucristo? ¿Qué piensas tú de Jesucristo? De esto depende tu destino, de esto depende tu experiencia, de esto depende el poder reinar un día con él en ese reino futuro. Entonces, lo que nos encontramos es la respuesta de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, aquí, en un momento, Pedro, bajo la escritura de Mateo, nos da las dos genealogías, ¿verdad?, del propio Jesús. Nos enseña primeramente que en Lucas nos remontamos hasta Adán, el primer Adán, que es hijo de Dios. Aquí lo que estamos viendo es también al Cristo, el cual es ese rey que desciende del rey David y de Abraham, hijo de Abraham, hijo de David. Y lo que aquí Pedro está respondiendo es tú eres el rey. Tú eres el Mesías. Tú eres el Cristo. Ante esta declaración, que no fue, como digo, enseñada por la historia o porque Pedro, claro que tenía un conocimiento de la esperanza mesiánica de Israel. Él era judío y él había sido enseñado en muchas de estas cosas. Pero él tenía en estos momentos una revelación principal, clara, perfecta, gloriosa, de lo que realmente Cristo representaba. Era el cumplimiento de esa promesa mesiánica, de ese rey futuro, de ese rey perfecto, de ese rey que reinaría, como digo, en la era venidera, en el reino de Jesús, en ese reino mesiánico. Eso es maravilloso porque Pedro está viendo en una manera perfecta al futuro y a la vez está contemplando un presente por la propia revelación. Así estamos nosotros. Nosotros no podemos ver ese futuro ya porque ese futuro está por venir, pero nosotros en Cristo ya tenemos esta verdad presente que nos garantiza este futuro. Y entonces podemos decir, como dijo Pedro, tú eres el rey, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. O sea, no solamente le reconoció su mesianismo, sino también reconoció su propia divinidad, porque lo elevó a Hijo de Dios, no tanto en una descendencia genealógica, que por supuesto la tiene en el nombre de Jesús, como estamos estudiando, sino también en su propia igualdad divina con el Padre. Por eso Jesucristo le dice, bienaventurado eres, porque esta verdad no ha sido revelada por carne ni por sangre, sino por mi Padre que está en los cielos. Entonces, podemos ver la importancia de lo que aquí estamos encontrando. Verso 17 dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Bueno, aquí tenemos 3 columnas, pero si contamos, veremos que una tiene 15, la del medio, no son 14, se nos menciona 15. Mateo no comete errores, Mateo es un escritor inspirado. Entonces, una posible
respuesta es que, como digo, este Jeconías aparece en 2 listas. Entonces, esa posiblemente pueda ser la causa de por qué nos encontramos 15 nombres en el segundo bloque. Ahora, estas tres, como digo, estos 3 periodos históricos con los que resumen Mateo todo lo que nos ha enseñado a través de 16 versículos, primeramente nos hablan en el número 1, lo que va desde Abraham hasta David, es la espera mesiánica sin rey. Este es el primer bloque, y este bloque lo podríamos calificar, titular de esta manera: primera espera mesiánica sin rey. El segundo, que va desde David hasta la deportación, a esta le podríamos llamar el tiempo, el periodo de la gloria de Israel. Es el tiempo de la gloria de Israel, donde en Israel podemos ver la historia con sus reyes, con sus periodos más gloriosos, menos gloriosos, con su ascendencia, con su decadencia, con todo lo que contiene esa historia. Y el tercer periodo es el periodo de la ruptura monárquica. O sea, el tercer periodo nos está enseñando algo tremendamente importante, que nos lleva al primer periodo. O sea, de Abraham a David no hay un rey, pero hay un rey prometido. De David hasta la deportación hay muchos reyes. Desde la deportación hasta Cristo hay una ruptura monárquica, pero sigue habiendo un rey. Y ese rey es con el que finaliza esta genealogía, Cristo. Volvemos de nuevo al versículo primero, y ahí se nos enseña que es la genealogía de quién. De Jesús Cristo. O sea, de esto del complemento de los 2 nombres. Verso 16. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Versículo 1, la genealogía, principio de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Vamos bien? Seguimos un poquitín más, vamos a tener 3 minutos más. Entonces, el siguiente aspecto importante de esta genealogía es que para Mateo era fundamental que sus lectores, él está, como sabemos, escribiendo a los judíos, Lucas a los gentiles, es que Cristo era el cumplimiento de todas las profecías acerca del rey de Israel. O sea, esto es importante. ¿Qué decimos con esto? Y con esto dejamos nuestro tiempo hasta la próxima semana. Si nosotros pensamos razonablemente para poder ver el nacimiento de infinidad de hombres en la historia humana, podemos ver que nadie puede arreglárselas para nacer en la manera que uno quiere. O sea, yo no puedo nacer a mi gusto. Yo nazco en aquel lugar donde la disposición de Dios me introduce en la historia, donde mis padres, por medio de una relación marital, llevan a cabo el engendramiento de un hijo, donde yo nazco y donde yo desarrollo mi vida, como todos los que me estáis escuchando en esta mañana. Pero todos nosotros tenemos un comienzo, un fin, pero lo que podemos ver de Cristo es que Cristo ya tiene una historia que claramente coincide con un propósito bien diferenciado con el resto de los seres humanos. Los seres humanos nacen, Dios tiene una presciencia, Dios tiene una idea, desarrollamos la vida, aceptamos o no aceptamos el evangelio, bueno, pasan muchas cosas, pero somos incomparables con aquel en quien descansa toda la palabra de Dios. Entonces, para Mateo era importante que los judíos que habían perdido de vista, que habían enfriado, tenemos que entender que históricamente
Herodes es el rey de Israel en este tiempo, por eso no lo mencionamos, porque Herodes no es un descendiente de Judá. Herodes es edomita. Él viene de Saúl. Él es un rey totalmente ilegal. Él no es un rey divinamente constituido. Él es un rey que evidentemente forma parte de una historia en la que la propia Biblia lo que va a resaltar es que en contraste con todo lo sucedido, el verdadero rey es Cristo. Y tú consideras la importancia del mesianismo de Cristo Jesús, que cuando aquellos magos vinieron de Oriente y le hablaron a Herodes de que nacería un rey, recuerda cómo se comportó Herodes. Turbó totalmente su corazón, turbó totalmente su mente y llevó a cabo la matanza, ¿sí?, de todos los inocentes niños menores de 2 años. Considera la importancia del nacimiento de Jesús. Por lo tanto, esto igual para nosotros no es mucho. Para algunos igual no es nada. Para otros es que ni importancia le dan, pero para aquellos que queremos estudiar la Biblia, aquí tenemos unos fundamentos fundamentales, importantes, del propio cumplimiento de Dios en la Escritura. Observa, para acabar, que cuando ya termina la genealogía, nos explica el nacimiento, aparece la visita de los magos, de repente tú ves, como estoy diciendo, el cumplimiento de 2 profecías veterotestamentarias, Oseas 11:1 y Jeremías 31:15. Una nos está hablando del llanto de Raquel por sus hijos en la muerte de los niños muertos por orden de Herodes. Y Oseas nos habla que de Egipto llamé a mi hijo. Sabemos que claramente José fue avisado para llevar su familia a Egipto hasta que pasara este momento de asesinatos crueles, de matanzas crueles y de persecución cruel a los benditos propósitos de Dios. Piensa que Jesús para este momento era un bebé que ni sabía andar, que no podía explicarle a su padre lo que estaba pasando, su padre legal, a su madre. Él iba de aquí para allá y sin embargo todos sus movimientos estaban perfectamente coordinados por Dios en los cielos. Nada en la Biblia es casual y todo en la Biblia es relevante. Espero que hayas tenido interés en lo que estamos hablando. Espero que tu corazón haya tenido un interés por un asunto tan fundamental y tan importante como el que estamos abordando. Que Dios os bendiga. Y hasta aquí el tiempo en esta mañana y continuaremos, ¿sí? Continuaremos el próximo viernes, Dios mediante, con algunos asuntos importantes de esta genealogía. Amén. Que Dios os bendiga.